le salía y cuántas respuestas tenían. Y si no, pues más o menos, o sea, eran autocalificables, entonces les debió haber salido. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Sí le salió su resultado? Ah, ok. Ay, Jaso. ¿Quieres que diga en voz alta cuánto sacaste tú, Jaso? Sí, yes. Pues ya, pues ya ni modo, ya dime cuánto fue. Por ejemplo, yo le pregunté a Jaso sacó 3. Muchas gracias. Gracias, Okay. Yoli. Sí. Si alguien más tiene duda, me lo puede hacer saber y se lo puedo hacer saber acá o en el chat, como ustedes prefieran. Pero es importante, vaya, que a partir de lo que pasó, o sea, de que contestaron el formulario, vieron la pregunta, leyeron, contestaron y luego saber su resultado, de ese proceso me gustaría que charlaran en los grupos pequeños con esta suposición, ¿no? Si tienen 9 o 10 respuestas correctas, o sea, ni siquiera las 10, ¿eh? Si tienen 9 respuestas o 10, continúan en este taller, ¿no? Van a poder seguir porque sacaron un puntaje alto. Eso, en esta suposición, quiere decir que tienen la capacidad intelectual, cognitiva, memorística, para entender lo que vamos a tratar en este taller porque es de alta calidad, ¿no? Yo lo preparé. Bueno, ¿no? Es la suposición, vaya. Si tienen menos de 5, ¿jaso? No pueden continuar en este taller, ¿no? No estudian lo suficiente, seguro no tienen comprensión lectora, no saben física, venía una pregunta de física básica, una de historia, bueno, entonces, bajo estas suposiciones, lo que me gustaría que reflexionáramos es, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué sentimos? ¿Qué experimentamos? ¿Estamos de acuerdo con estos criterios? ¿No estamos? ¿Qué pasó con el tiempo? Por ahí Jaso comenta que ni tiempo le dio. El tiempo fueron 10 preguntas, 10 minutos. A mí me parece más que suficiente. Es 1 minuto por pregunta. Si estudiaron, las contestarían rápido. Entonces, vamos a hacer los equipos. Ahí me podrías apoyar, San Pedrita, por favor. Claro, Yola, nada más si puedes dejar de compartir pantalla, porfis. ¿Y dijiste cuántos? 3. 3 equipos. Va, voy a detener la grabación para que nos vayamos a hacer las pequeñas. Sí. Hola a todos y a todas. Ya estamos de regreso. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Déjenles, les comparto. Bueno, ya estamos todos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pensaron en sus equipos sobre estas preguntas? ¿O qué conclusiones obtuvieron? A ver, voy a ver, sí. Alguien había encendido su micrófono, venga. Bueno, entonces voy a escoger un voluntario. Yo lo voy a escoger, ¿verdad? Jime, venga. Muchas gracias, Jime. Adelante, comparte. Bueno, yo lo que, pues, te puedo decir ahora sí que de la prueba es que yo no la veía venir. Yo pensé que íbamos a realizar lecturas o íbamos a debatir algún tema. No veía venir la prueba de examen, estaba realizando otra actividad escolar y pues sí, como que me agarró en mis 5 minutos y no sabía ni qué contestar. Gracias, Jime. Voy a ir comentando algunas cosas, también recuperando lo que se compartió en el equipo en el que estuve. Yo sé que no les avisamos, pero
la verdad un poco que era parte del ejercicio de choque respecto a que iban a presentar un examen. Un poco que además la invitación, este fue un test que hicimos nosotros, ¿no? Y que le pusimos test de inteligencia porque es parte de lo que vamos a discutir efectivamente el día de hoy, pero ciertamente también queríamos generar un poco de empatía respecto al proceso que van a vivir o que han vivido las generaciones o que vivimos nosotros al hacer el examen con MIPEMS o al hacer el examen de ingreso a la universidad. O por ahí nos compartía Angélica, que ella es médica, y bueno, Isa también lo sabrá bien. Quienes tengan exámenes departamentales en sus licenciaturas, pues esta situación de presentar exámenes que determinan cosas muy importantes en el futuro. Entonces, en ese sentido, respecto a que era imprevisto, sí era también la intención, porque incluso a veces los jóvenes que van a hacer su examen con IPEMS, pues tampoco, aunque a ellos sí les han avisado, pero no dimensionan o no tienen idea a lo que se van a enfrentar hasta que llegan al examen, ¿no? Entonces también por ahí es importante empatizar en ese sentido. Bueno, respecto a eso hasta ahí quería comentar lo de Jime, muchas gracias. Jaso. Ay, ¿se escucha? Más o menos, sí, más o menos. Pero a ver, échale, si no ya te decimos. A ver, creo que ya se escucha, ¿no? Es que se perdió la conexión. Bueno, en mi equipo justo estábamos muy platicadores, porque de hecho éramos creo que muchos biólogos. Entonces, justamente hubieron como varias discusiones. Hugo mencionó algo muy interesante y dijo que, ay, ¿cómo era? Que justo a veces, o sea, a lo mejor yo dudé mucho la pregunta de biología, ¿no? Y soy biólogo y voy a dar asesorías de biología. O sea, justamente cómo es posible que la materia en la que yo se supone que debería estar más preparado, pues es donde yo estoy dudando, ¿no? Y justamente este comentario como que disparó otras cosas más, ¿no? Y justamente ahorita que lo mencionas, creo que aunque nos hubieran avisado, tampoco hubiéramos estudiado o a lo mejor tampoco tuviéramos una referencia de qué es lo que hay que estudiar, porque seguramente nos hubieran dicho, como en el examen, ¿no? Van a venir una pregunta de física, van a venir preguntas de biología, preguntas de español, preguntas, pero ¿qué? Todo eso voy a estudiar, ¿no? Que creo que es lo que a los chicos les pasa y entonces te das cuenta que al fin y al cabo nada más fue una pregunta de cada materia, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera fue la pregunta del tema del que más te preparaste. Entonces, eso es como muy significativo para mí. Y es muy importante menos de 5 aciertos nos sacan, y a quienes sí. Por ejemplo, yo les comentaba que a veces estos criterios de quién puede seguir avanzando y quién no, como que también afecta en tus decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo que quiero estudiar medicina me equivoco mucho en los temas de biología o química? Entonces, a lo mejor ese filtro diría, no, pues tú cómo puedes ser médico si a lo mejor, si eres también desde ahí, pues parte como, como este sesgo de libertades, quizá incluso de elegir, ¿no? O sea, creo que un resultado uno cree, ¿no? Sí, gracias, Jasito. Justamente algo importante que me gustaría resaltar de aquí o hilar también es respecto, por ahí en el equipo en el que yo estuve dijeron que las preguntas estaban bien redactadas, pero ciertamente las de biología tenían trampa. Tal vez las de historia, que en realidad fueron las que hizo Ciel, sí estaban muy puntuales, ¿no? Pero las de biología daban paso a algunas cosas. Justamente aquí tengo las estadísticas. Salieron muy bien en la de Heráclito. Ay, muchas felicidades. No es cierto.
Pero este órgano celular que se encarga del empaquetamiento y transformación de las proteínas, en realidad es muy ambiguo, ¿no? Y si entramos en materia de discusión, pues los retículos endoplásmicos también modifican proteínas, ¿no? Y carbohidratos. Entonces, como que justamente son parte de las preguntas tramposas. Rix, voy a... Ay, no puedo. ¿Pero me ayudas con tu micro? Muchas gracias. Son parte de las preguntas que pueden ser confusas y que también son parte de los exámenes estandarizados, ¿no? De este tipo, aunque algunas estuvieran bien redactadas, otras lo son confusas. Y respecto a justo también entrar en materia de que Hugo compartía que él las pensó en las de biología, algo muy importante que decían acá en el grupo donde yo estuve es que todos tenemos un área, ¿no? O que todos dominamos más un área que otras. Había una compañera de física, está Ireri, y entonces pues, claramente ella seguramente la que se supo así en un 2x3, y miren, la de física, solamente 2 personas la tuvieron correcta, ¿no? En ese sentido, pues también vamos viendo que hay una diversidad de saberes y de menor o mayor manejabilidad del tema, vaya, ¿no? O cercanía o conocimiento sobre temas específicos. ¿Alguien más? Una última y tercera participación para no extendernos mucho más, como ven. ¡Ay! Una tercera, 3.1 Hugo, 3.2 Marce y 3.3 Laila, por favor. Hugo Primins. Vi que le alzó la manita. Va. Pues sí, yo creo que como lo que tú decías de, pues a veces sabemos diferentes cosas y ponernos, en el mismo paquete todas las preguntas, pues como también raro, también es como de, uy, si no te sabes lo que es potencia, pues ya no sabes biología. Pues ni modo. O sea, también es como de, pues pobres chavos, o sea, no, están viendo qué quieren en la vida y le dices, no puedes hacer esto porque pues no puedes. No, qué golpe tan duro para alguien de menos de 15 años. Sí, claro, y es justamente parte de esta suposición, ¿no? Muy cruel, que por ahí salió en el equipo que fue muy cruel, o sea, 9 a 10 respuestas continúan en el taller y en realidad ese es el argumento de la UNAM, ¿no? O sea, si tienen más de tal número de aciertos, van a tener la capacidad de estudiar en estas instituciones educativas de alto nivel. Si no sacan ese número de aciertos, no lo tienen. Y no sé, la pregunta es, ¿eso es verdad? ¿Eso es cierto? ¿Eso, un número de respuestas? Ya empezamos a ver que depende del tiempo, depende de la redacción, depende del tema que nos gusta y que manejamos. Y entonces, esos test o estos tipos de exámenes estandarizados, ¿van a reflejar verdaderamente nuestra capacidad cognitiva o no? Bueno, ahí dejo la pregunta. Marce, por favor. Sí, yo no me pude integrar a la actividad como tal, pero recientemente tuve como una experiencia cercana a esto, y es que una persona que, bueno, es muy cercana a mí porque es mi familiar, también va a aplicar el examen Comipens este año. Entonces, a uno de mis tíos le pareció muy buena idea como comprar como este paquete guía que da la UNAM. Yo no sabía que se vendía esto, pero es una guía como de preguntas, es un banco de preguntas. Y pues yo me metí justamente a resolver la parte de biología para ver qué tal venía y para ver si podía utilizar esto para el curso. Y me di la asustadota de mi vida, o sea, salí mal, pero además es que algo que me sorprendió mucho, o sea, yo primero entré en pánico porque dije, por Dios, o sea, estoy dando clases, es como mi primera vez dando clases y cómo les estoy enseñando a mis asesorados, ¿no? Y asesoradas. Y luego me di cuenta de que la guía pues tampoco estaba muy bien hecha, que digamos. No tenía la respuesta correcta, a pesar de que te marcaba que la que tú habías contestado estaba mal, ¿no? O sea, solo te decía como el motivo, pero el motivo muchas veces era como ambiguo.
Incluso se equivocaba en las definiciones, por ejemplo, de cambio climático, calentamiento global y cosas por el estilo. O en algunas preguntas te cuestionaba cosas muy extrañas, ¿no? Como que cuál es la vitamina que no sé, te ayuda en tal cosa y que está en alguno de estos vegetales y te pone 4 opciones. Yo incluso esa la googleé y en base a eso la respondí y estaba mal, o sea, no tenía una respuesta como clara al respecto. Y yo me estaba preguntando que entonces de qué servía como la dichosa guía, ¿no? Y si este tipo de preguntas iban a venir en el Comipems y yo como persona que fuera a presentar el Comipems la resolvía y sacaba todas mal, pues eso también iba a mermar mucho en mi ánimo. Y bueno, fue como la reflexión que yo le saqué a esa experiencia. Sí, Marce, muchas gracias, justamente. Y ahí voy a hacer también un brevísimo comentario, porque además aquí lo puse en parte de la trampa. O sea, si no tienen, aunque les hayamos avisado, aunque hayan estudiado como Marce, aunque lo hayan googleado, aunque hayan comprado la guía, y salen mal y no se quedan, ya sea en este taller, en esta suposición, o en un examen estandarizado, la culpa es individual. ¿No? La responsabilidad es de ustedes porque no estudiaron suficiente, chavos. O sea, ¿no? El sistema no, bueno, espero que se entienda mi sarcasmo, ¿no? Pero vaya, o sea, también es parte de estas trampas entre líneas que vemos, ¿no? La culpabilización o la responsabilidad individualizada de fallar en uno de esos exámenes. Laila, por favor. Bueno, yo había comentado dos cosas con mi equipo. La primera es que yo, por ejemplo, sí alcanzo el puntuaje para continuar en el TEP, pero no sé qué tan justo sea porque algunas de las respuestas que tuve correctas las respondí al azar. Entonces yo no sé si esa parte de responder al azar significa que tengo una capacidad para aprender entonces, o simplemente fue una cuestión de que pues tuve muchísima suerte. Y en cambio pude haber quedado entonces con los chicos que tal vez no estudiaron mucho de acuerdo al criterio de la UNAM, pero entonces ahí no veo en el examen de verdad mida nuestras capacidades de aprendizaje en ese estilo, sino que te lo deja por ser de opción múltiple al un porcentaje de que latinas a una y curiosamente la vas a tener bien, y si latinas a otra que tampoco sabes la vas a tener bien, y así alcanzas el puntaje, aunque pues no tengas tal vez los conocimientos adecuados en esos temas. Y otra cosa que había comentado es que es un examen que yo lo percibo más de conocimiento que de tolerancia a resolver problemas en un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, personas que tal vez tengan, bueno, que sean neurodivergentes y les cueste mucho trabajo el estar bajo mucha presión en un examen, sobre todo con la carga de que les dicen es que es tu futuro y tienes que pasarlo y es necesario para que seas alguien en la vida. Entonces, personas, por ejemplo, con trastornos de ansiedad o trastornos de déficit de atención, tienen una desventaja enorme frente a otras personas neurotípicas que no van a estar o pueden estar muy nerviosas, pueden estar muy ansiosas porque pues eso es natural, pero no van a estar como que al mismo nivel y tienen ahí una gran desventaja en el examen, y sino por esta cuestión de que tienen un tiempo que se está terminando. Sí, sí, claro, Laila. Muchas gracias también por esas reflexiones. Y precisamente, además de sumado lo que tú comentas de la neurodivergencia y de lo injusto que es, también se mencionó esa palabra por allá en la sesión en la que yo estuve, que fue muy injusto saber este criterio y que no se podía continuar porque había personas que querían continuar en el taller, ¿no? Y además le voy a sumar yo un último antes de dar paso a que Ociel nos platique un poco más sobre lo que comenta Hugo Aboite sobre los exámenes estandarizados. Es que a esto, en el caso de los jóvenes, yo lo he visto a lo largo de los años, se le suma la presión social de
de sus compañeros o de sus amigos o de su familia, de que sí van a ser expuestos, ¿no? O sea, aquí las respuestas que les estoy enseñando no dice quién falló en cuál, ¿no? Ni quién tuvo cuánta número de respuestas, excepto Jaso, que solita se echó de cabeza, ¿no? Pero todos los demás, vaya, se quedaron su número de respuestas. En el caso de, por ejemplo, los exámenes Comipems, hay todo un sistema de jerarquización social de la juventud respecto a quienes son merecedores y tienen o demuestran aparentemente esa capacidad cognitiva de responder un examen y tener muchos aciertos y quedarse en una escuela de renombre, ¿no? O sea, la UNAM, el Poli, en la licenciatura también a la UAM, y los que no, ¿no? Y ahí sí son señalados, son asignados con ese número de aciertos, independientemente de todo esto que hemos discutido a partir de las reflexiones que nos generó este formulario. Entonces, bueno, espero que hayamos comentado sobre esto. Si vamos a profundizar, vámonos ya a la siguiente parte de la sesión, que es ya más de discusión con Ociel, y después estaremos presentando lo relacionado a los test de inteligencia y el IQ, desde biología. Échale, Ociel. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Sí? Súper. Pues cuéntenme, ¿quién tuvo oportunidad de leer a Boites, las 100 paginotas? ¿No? ¿Nadie? Chafas, ¿eh? Bueno. Si ven que estoy moviendo los ojos, no es porque estoy viendo Facebook, es porque estoy leyendo mis notas. Bueno, les cuento. El capítulo que dejamos se llama La ciencia de la medición, su origen en Estados Unidos. Propusimos este capítulo porque, digamos, es la base tanto histórica como, ahorita vamos a ver si es científica, de las pruebas de inteligencia y los test como los que miden el supuesto coeficiente intelectual. Ahorita vamos a ver qué es eso del coeficiente intelectual, quién lo inventó, para qué, cómo se construyó esta idea del coeficiente. Bueno, hace casi 200 años, en el siglo XIX, había una corriente de pensamiento que seguramente ustedes conocen, que era el positivismo. El positivismo proponía que pues todo era medible, ¿no? Y como todo es medible, pues podemos avanzar, digamos, hacia el orden y el progreso, ¿no? Los que son de historia, pues ya sabrán qué personaje lúgubre pensaba esto. Entonces, esta idea de poder medir todo llevó a los científicos de la época a pensar que se podía medir, por ejemplo, la moral, ¿no? O que era cuantificable y que los conocimientos, por lo tanto, también son cuantificables. Al principio, estas ideas de que todo era medible y que por medio de mediciones íbamos a poder obtener estos elementos, digamos, objetivos, empezó midiendo partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los labios, la distancia que había del ombligo a la cabeza, el largo de los dedos, incluso los ojos, ¿no? Entonces, estos fueron los primeros antecedentes que trataban de darle un carácter científico al carácter, ¿no? Y a la personalidad o a la orientación de las personas. La idea central, digamos, es que entre los rasgos fueran más cercanos a los primates, físicamente hablando, más probabilidad de criminalidad había. Entonces, por ejemplo, el color de la piel más oscuro era más cercano a los primates, por lo tanto, tendían más a la criminalidad. Este tipo de ideas o de argumentos, pues, le dio una justificación racista, ¿no? a la ciencia. Entonces, estas diferencias físicas también dieron la idea de la cientificidad de las razas. Ya todos sabemos que pues, no existen las razas humanas, ¿no? Pero es lo que se intentaba explicar. Después, digamos, la medición de cuerpos evolucionó un poco y ahora lo que se hacía era medir cráneos, ¿no? Por ejemplo, su circunferencia o el peso del cerebro, lo que daba la sensación de que se estaban desarrollando más medidas científicas. Sin embargo, pues no es cierto, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, se empezaron a sacar tablas, por ejemplo, del tamaño cúbico, ¿no? De los cerebros. Y esto eran promediadas a partir, pues, de muestras que realmente eran arbitrarias, ¿no? No había estándares que fueran iguales para todas las medidas, para todas las razas. Entonces, las diferencias en los promedios, por ejemplo, entre tamaño cúbico y peso,
pues no explicaban por sí mismos las diferencias en funciones cerebrales, ¿no? Por ejemplo, podían medir el cerebro de dos personas africanas y una era muy inteligente y otra era pues, no tan avispada, medían lo mismo, pesaban lo mismo, pero no se explicaba por qué uno era más listo y el otro no, ¿no? Entonces, pues aún no, o sea, a pesar de que existía esta evidencia de que pesar no daba evidencia contundente, pues no se desechó esta idea del todo, ¿no? De que la medición era un criterio científico válido. Años después, a principios del siglo XX, había un científico suizo que se llamaba Binet. Entonces Binet se dio cuenta que esto de medir cráneos pues, era una payasada, ¿no? Que no podías medir la inteligencia midiendo los cráneos. Más bien lo que él decía es que pues medir los cráneos lo único que daba era pues diferencias físicas, no cognitivas. Entonces esta muestra que se llamaba, esta ciencia, digamos, o esta rama, se llamaba frenología o craniometría, empezó a desplazarse a otro tipo de mediciones. En este caso, Binet lo que proponía era medir, por ejemplo, la comprensión, la inventiva, la corrección. Entonces, lo que hizo Binet fue proponer diferentes actividades para medir diferentes habilidades. Y él había advertido muy claramente que el resultado de cada una de estas pruebas no debía ser sumado, porque la suma final no daba cuenta de cada una de las inteligencias. Pues a pesar de todo lo que dijo Binet, científicos, digamos, contemporáneos a Binet, pues les valió cheto y terminaron sumando los resultados de estas habilidades y les asignaron un número, les asignaron un puntaje para cada edad. Entonces el resultado se calculaba y se obtenía un porcentaje de lo que ellos llamaron el coeficiente intelectual. Entonces las pruebas para medir habilidades mentales pues no buscaban, al principio no buscaban una medida única, ¿no? En realidad el coeficiente intelectual, pues tampoco, estos científicos contemporáneos a Binet, con su concepto de coeficiente intelectual, en realidad no buscaban excluir a nadie, ¿no? O discriminar a nadie basado en el número obtenido, sino más bien lo que buscaban era tener un diagnóstico de aspectos a mejorar. Lo que hacía Binet, por ejemplo, es un poco lo que hizo Yolo ahorita, que nos hace un examen a todos, vemos cuál fue la pregunta que salió más baja y con base en ese resultado, pues nos ponemos a estudiar para todos subir nuestro nivel, ¿no? No para discriminarnos. Esa era un poco la idea. Ay, perdón, tengo que tomar aire. Entonces, bueno, al tiempo que estaba pasando esto, en Estados Unidos había una xenofobia muy grande entre la gente cuando acabó la Primera Guerra Mundial, lo que hizo que el racismo pues se acrecentara más y buscara reforzarse todavía más científicamente hablando, ¿no? Una de estas formas de validar el racismo fue con el coeficiente intelectual, con este concepto. Lo primero que se pensó es que se tenía que evitar que en Estados Unidos entraran los deficientes mentales, ¿no? O sea, la deficiencia mental era asociada a diferentes razas, ¿no? Por ejemplo, los chinos, los mexicanos, los hispanos eran deficientes mentales y no podían dejar que se mezclaran con los gringos, ¿no? Entonces lo que se hizo fue que al ingreso a Estados Unidos se les hacían test, ¿no? Se les hacían exámenes que iban a medir su inteligencia y iban a descartar a los deficientes de, digamos, de los inteligentes, ¿no? En realidad, estas pruebas de ingreso tenían altos índices de deficientes, ¿no? Lo cual pues no es normal en una prueba. Ya después, los que son físicos, biólogos, nos pueden explicar la campana de Gauss, ¿no? Pero hay unos criterios donde si una prueba sale mal, o sea, sale muy alto, todos salen muy altos, es que esa prueba está mal hecha, ¿no? Por ejemplo, yo les hago un examen de, por decir, de persa y todos los reprobamos y yo digo, no, pues entonces todos son bien tontos, ¿no? Nadie habla persa. No es que todos estemos mal, más bien lo que está mal es la prueba, está mal diseñada. Y es lo que pasaba, ¿no? Que toda la gente que quería entrar a Estados Unidos reprobaba la prueba y salía como deficiente mental. Pero la gente, o sea, los estadounidenses, en vez de dudar de la prueba, lo que hicieron fue como reafirmar su racismo, ¿no? Como, claro, somos tan inteligentes y este examen es la prueba, ¿no? Porque todos lo reprueban, qué tontos. Bueno, ahorita dejo eso ahí, ahorita lo retomo. Unos años después, un psicólogo, me parece que se llamaba Lewis Terman, utilizó las pruebas que Binet había hecho en niños y las actualizó para hacerlas en adultos, ¿no?
Entonces lo que Lewis proponía era evaluar a todos los niños del país, como para pues, ver la inteligencia de la nación. Al principio estos test, todo esto que les estoy contando es como, digamos, los primeros 25 años del siglo XX, ¿no? Fueron como, ¿cómo llamarlo? Como que fueron el boom, la moda entre los adultos, ¿no? Porque todos los adultos querían saber si su hijo era listo, ¿no? Y compraban los test. Entonces, o le hacían los test a sus hijos, y entonces esto se hizo un negocio multimillonario, ¿no? Hacer test, aplicarlos, darte tu evaluación, se hizo un negocio. Eh, y este negocio lo compró el ejército. Entonces, lo que hizo el ejército fue adaptar esas pruebas que se hacían a los migrantes, a los niños y a los adultos, y estandarizó su aplicación. Entonces, digamos, esta estandarización lo que hizo es que se le dio un estatus de científico a los test, ¿no? Y eso, por ejemplo, se respaldó en ciertos o en presuntos criterios psicológicos y sociológicos, que ahorita vamos a ver que estaban todos mal, pero digamos, ocupar terminología psicológica o sociológica le dio un respaldo científico a este tipo de pruebas. Lo que dice este tipo de pruebas es como cimentar la idea de que la inteligencia es fija, ¿no? Y que por lo tanto es posible medirla de manera exacta y confiable. Sin embargo, había personas que en estos test de inteligencia sacaban cero, ¿no? O sea, no pasaron ninguno, lo cual empezó a problematizar estas pruebas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien que en teoría pues, es un deficiente, en la vida real pues fuera tan normal, ¿no? O sea, nadie diría como, ay, mira, lo ciel, pues qué normal es, ¿no? Y reprobó su examen. Entonces, algunos científicos empezaron a dar cuenta que estos test pues en realidad no medían todos los aspectos de la inteligencia. Algunos años después, en los 70, estas mismas pruebas que se aplicaban a los soldados en la Primera Guerra Mundial y a ciertos adultos, como les dije, perdón, me salté una cosa. Antes a los adultos se les hacían las pruebas, a los que se veía que eran deficientes los mandaban a la primera línea a morir en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces estas mismas pruebas, las pruebas que se hacían con los extranjeros, se les aplicaron a estudiantes de Harvard y el 40% de los estudiantes de Harvard salían por debajo de la deficiencia mental, ¿no? Entonces, como que había que justificar por qué estas pruebas que supuestamente miden el coeficiente intelectual arrojan que los estudiantes más inteligentes de Estados Unidos son deficientes mentales. Entonces, lo que se hizo fue incluir como explicaciones como que el estrés o la claridad de las instrucciones lo que hacían es que influían los resultados, ¿no? Eso explicaría por qué, por ejemplo, todos los que ingresaban a Estados Unidos reprobaban el examen, pues obviamente están bien nerviosos, ¿no? O no hablaban el idioma y por eso no aprobaban el examen. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a discutir más adelante con los chicos que vienen de fuera, ¿no? Del Estado de México. Entonces, aunque ha habido muchísimos científicos que dicen que en realidad los supuestos test de inteligencia no pueden medir en realidad la inteligencia entendida de una forma unidireccional, sino múltiples habilidades, pues no, digamos, al ser un negocio multimillonario, pues no se le ha podido hacer mella, ¿no? Lo que dicen diversos científicos es que en realidad la inteligencia es producto de la interacción de múltiples habilidades, ¿no? Que no pueden ser encasilladas bajo un mismo número, como podría ser el CI, ¿no? El coeficiente intelectual, o en inglés el IQ. Entonces, en realidad medir la inteligencia o un tipo de habilidad es sumamente complejo, pues ya no hablemos de toda la inteligencia en su conjunto, ¿no? Denme chance. Ok. Ya desde inicios del siglo XX, en Gran Bretaña se proponía o se intentó, digamos, crear una teoría en el cual se demostrara que había una correlación entre habilidades específicas y la inteligencia en general. Seguramente les va a sonar pruebas como enlace, ¿no? O sea, si tú eres muy bueno en habilidad matemática y en habilidad verbal, entonces eres muy listo en todo, ¿no? En general eres una persona lista. Entonces puede que haya alguien muy bueno en mates, pero sea fatal memorizando cosas, ¿no? Hasta la fecha no ha habido forma de demostrar que una o dos habilidades reflejen toda la inteligencia general de una persona. Hubo un científico que se llamaba Spearman, suena medio raro, lo sé, que creó un concepto que era el factor G. El factor G es la habilidad general, ¿no? Digamos,
el conjunto de habilidades particulares sumadas da el factor G, que digamos es la energía que moviliza a las neuronas en su conjunto. En realidad eso no existe, ¿no? Pero eso se creía en el siglo XX. Entonces, la manera de demostrar la existencia de este factor G o este IQ era, digamos, encontrar correlaciones, ¿no? Como claro, como tú contestaste 9 de 10 habilidades, entonces tú eres muy listo. Y en realidad, pues los que saben un poquito de matemáticas, pues el que haya correlación entre dos datos no significa que haya causalidad, ¿no? Ahorita, ¿cómo vamos? ¿Ya los aburrí? ¿Sí? ¿No? O sea, no sé si, No, vamos bien. Ah, perdón. fíjate que yo tengo algunos de los datos que has dicho, entonces... Si quieren paramos, platicamos y continúo. ¿Les late? Porque ¿Sí? o sea, es que Hugo hacia el final lo entorna hacia la educación, ¿no? Lo aterriza mucho más en la educación y en las pruebas estandarizadas, ¿sí? Sí, pues en realidad lo que les platiqué apenas es la mitad de la lectura. Todavía falta la otra mitad. Pero si quieren vamos platicando esta primera mitad para que me den chance de descansar la voz y no agobiarlos. Pues no sé qué piensan ustedes de esto del IQ, de las pruebas estandarizadas, de esto de los deficientes mentales. ¿Qué tranza? ¿Cómo lo ven? Cuando estaba leyendo la lectura, ya iba a medir la separación entre los dedos de mis pies para ver qué tanta materia tenía para cierto oficio. Quienes hayan leído al menos el inicio de la lectura sabrán a qué oficio me refiero. Pues es que creo que el saber estos inicios, todos estos antecedentes, es muy importante porque nos dan la pauta a no hacernos patos y tener esta claridad de que son cuestiones de querer clasificar, de querer seleccionar, de querer decir qué características debe tener un individuo para pertenecer o para demostrar tal o cual cosa, ¿no? Esto que comentaba Ociel, ¿no? O sea, empezó desde el hecho de que si teníamos rasgos más semejantes a simios o a gorilas, entonces eso ya nos determinaba cierta personalidad o ciertas capacidades. Entonces, como se tumbó ese discurso, bueno, entonces se tuvo que generar otro. Y como se tumbó, se tuvo que generar otro, ¿no? Incluso esto que comentaba Ociel. Soy muy mala para recordar los nombres de los autores, pero la persona que inició en esto de hacer las pruebas con los niños, e incluso se había acomodado de baja de esta onda, ¿no? Porque no le agrupaba. Ajá. Ah, gracias, Ociel. Es que no encuentro mis notitas. Pero bueno, ya después lo buscaron y dijo, a ver, lo que yo voy a hacer va a ser tal y tal cosa para ir identificando. Y algo que me llamó mucho la atención, quizá también en parte por mi profesión, es que mencionaba que había ciertas cosas que tenían que hacer correspondiendo a la edad cronológica. Y entonces ese era como un eje que él tomaba. Y muchos de los test, incluso psicológicos y que todavía se utilizan de reclutamiento y cuestiones así, tienen esa base, ¿no? O sea, según los estándares, lo normal a realizar en cierta población de cierta edad es tal y tal cosa. Y entonces eso es lo que se va a medir. Pero se sigue manejando, o sea, el trasfondo sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, se sigue buscando clasificar, que si tengamos ciertos indicadores de características que me van a proyectar cierta cosa de cierta raza humana, y entonces esa es lo que la respuesta que vamos a tener. Y esto que comenta Ociel de las pruebas enlace y demás,
UTA, ¿no? O sea, hay sobre todo escuelas particulares que se venden bajo ese discurso, que ponen incluso hasta sus lonas diciendo que obtuvieron el primer lugar en la prueba no sé qué, de la región no sé cuánto, y entonces los papás les hacían, no, pues sí, si ellos tienen los alumnos que están sacando los primeros lugares es porque tienen los alumnos más inteligentes y mi hijo tiene que pertenecer a ese grupo y entonces lo clavo. Y vemos que todos estos discursos iniciales no son tan ajenos al discurso que se sigue manejando de cómo consideramos a los más, quiénes son los más listos, ¿no? Y ya está ahí, ya te dejé descansar, Osiel. Gracias. Pues ustedes díganme, ¿continúo o seguimos debatiendo? Yo podría comentar algunas cosas. Sí. Voy a compartir mi pantalla. Pienso que es momento como también de nutrir, digamos, desde la perspectiva biológica esta discusión, y en esos términos hablamos de heredabilidad, ¿no? La heredabilidad es parte en términos de la evolución, es del campo de la evolución, es un concepto que se retoma, ¿no? Entonces, porque mucho se ha dicho en estos círculos positivistas y deterministas respecto a la inteligencia, que la inteligencia se hereda, ¿no? O sea, justo para seguir justificando que los, bueno, la opresión sobre grupos, ¿no? Entonces, los blancos, su supremacía también estaba en términos biológicos y entonces heredaban, ¿no? Esa capacidad mayor en comparación, por ejemplo, con los negros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, bueno, aquí les pongo el concepto un poco biológico, espero no perder mucho a los historiadores, que es la heredabilidad, es la proporción de la variación genética y ambiental que existe en una población de un ambiente dado, ¿no? Estamos hablando de variación y de hecho, pues aquí está la forma de expresarlo, ¿no? Es la varianza que va a haber entre la varianza genética más la varianza ambiental de una población. Es decir, siempre va a estar ponderada en el denominador por la varianza ambiental. Y esto se traduce, esta pequeña relación de heredabilidad se traduce en que no es solamente la biología lo que va a determinar la heredabilidad de algún carácter, en este caso de la inteligencia, sino que se suma al ambiente para dar origen a los organismos y a lo que se puede heredar o no. Eso por un lado. Y hablando ya sobre la inteligencia, cuando se empezó a mapear, como ya lo dice Osiel, si la inteligencia se heredaba o no, hay justo muchos antecedentes históricos. O sea, no es que a los científicos se les ocurriera preguntarse, ay, yo con mis buenas intenciones detrás de mi escritorio quiero saber si se hereda o no la inteligencia. O sea, estaban la eugenesia a los pobres, estaba el IQ de los trabajadores y estaban las desigualdades raciales, ¿no? Entonces, bueno, desde la perspectiva epistemológica de cómo se construyeron los test de IQ, ya lo mencionaba Osiel también, pero aquí les quiero poner este ejemplo. En 1900, son del principio del siglo XX, ¿no? En 1905 sale Binet proponiendo esto que dice San Pedro, la inteligencia se mide como la relación entre la edad cronológica y la edad mental. Entonces, para cierta edad cronológica estaba asociado a cosas que tenía que hacer por su edad mental, no que era capaz de lograr. Esa era la medida de la inteligencia. ¿Quién determinaba qué cosas mentales y respecto a qué edad cronológica? Pues sepa, ¿no? Pero bueno, uno de los primeros test del IQ fue este. Y la pregunta que yo les hago, que si quieren acá responder en el chat, y la pregunta que era parte de este test es, ¿cuál es la cara más bella? Pongámosle... Ay, no. Bueno, ese es el 1. Este es el 2. El 3. ¿Cuál es la cara más bonita? Es la pregunta.
échenme sus respuestas ahí en el chat. ¿Cuál les parece? Uno, dice Jaso, ¿ok? 4, ok, 5, 5, 5. Ay, diversidad, oiga. 4, ok. 5, ok. Bueno, pues justamente la 5. Gracias, Isa. Pues primero ahí había ahí dos cosas. La primera ya también la comentaba San Pedro respecto a como que surgió toda, y o sea, a toda una cosa de medir la cara y mientras más simétrico eras, mayor IQ tenías, ¿no? Una cosa muy determinista. También por ahí nos comentaba Laila del darwinismo social. También empiezan a nacer, esas son sus fundamentos, sus bases. Pero bueno, la respuesta correcta según este test de 1905 de Binet es la 4, porque aludía a una mujer rubia, de nariz respingada, delgada. ¿No? La 5 no, porque está medio rarita, y la 1 es castaña, ¿no? Entonces no eran los estándares de belleza, y entonces pues todos los que contestaron uno diferente al 4, pues tenían menor IQ. Quiero compartir. Lo estoy simplificando un poco, pero en realidad esa era la extensión, ¿no? A esas conclusiones se podían llegar. Eso por un lado. Y luego, cuando aparece en el 69 Cyril Burt, que este señor, véanlo bien, que no se les olvide, él es el padre de los test de IQ. Él hizo un estudio importantísimo en 1669 y dijo que estudió, por aquí lo tengo, como 300 gemelos idénticos que fueron separados al nacer, ¿no? Porque acuérdense que estamos mapeando si la inteligencia es heredable o no, ¿no? A partir desde esta perspectiva epistemológica. Entonces, Cyril Burt dijo, sí es, a huevo, y yo lo voy a demostrar. Entonces, él presentó un artículo famosísimo que salió en Nature o en Science, no me acuerdo, ¿no? Diciendo, la herencia tiene una correlación, que es importante lo que decía Ociel hace rato, ¿no? Hay una correlación de 0.77 de heredabilidad entre la inteligencia de los padres y los hijos. Yo hice 300 experimentos, medí un chorro de cosas, eran gemelos idénticos separados desde la niñez, entonces eso quiere decir que aunque estaban en ambientes distintos, como ellos heredaron el factor de la inteligencia, no importaba dónde estaban, eran brillantes, ¿no? Como sus papás. Y entonces, pues muchos años, yo creo que unos casi 10 años, 8 años, esto fue una revolución, se siguieron nutriendo estas perspectivas del darwinismo social, del determinismo genético, del reduccionismo. A veces el reduccionismo epistemológico para las ciencias es importante. Yo yo lo he aprendido en biología, ¿no? Que a veces reducir o compartimentalizar algunos conceptos para acercarnos un poco más a entender el fenómeno puede ser útil, pero que los reduccionismos epistemológicos no deben de caer en un reduccionismo ontológico sobre el fenómeno, ¿no? O sobre los procesos sociales y biológicos, creo que sería lo que habría que tener cuidado. Y entonces, bueno, en este caso justo no pasó, ¿no? Se volvió una debacle, y en 1979 se confirma que es un fraude científico, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo. Cuando yo lo leí narrado, empezaron a buscar todas las pruebas, ¿no? Empezaron a buscar, a ver, ¿dónde están los 300 niños estudiados por el señor Burt? O Burt, no sé cómo se pronuncia, ¿no? El señor Burt, le voy a decir. ¿Dónde están? No estaban los 300 niños, ¿no?
no, que a ver dónde están todas las cosas que les midió, no estaban, ¿no? Y siempre que le querían pues, dar a conocer o que querían ver sus datos otros científicos, porque una de las características, dice, ¿no? Del conocimiento científico es la reproducibilidad de los experimentos. Entonces decían, a ver, préstanos tus bases de datos para que pues, volvamos a hacer las correlaciones, porque, bueno, una correlación de 0.77 es altísima, ¿no? Entre factores de heredabilidad. Y entonces decían, bueno, préstanos, ¿no? Para hacer las correlaciones. Y Burt, no sé, nunca podía, nunca estaba. No, es que son mis datos muy preciados. Tenía 2 secretarias y las 2 secretarias, o sea, justo, ¿no? Siempre le daban vueltas y no es que el señor Burt no está, no es que él tiene los datos, no es que, o sea, al final se descubrió eso, que inventó los datos, que los niños nunca existieron, que no midió nada, que el señor no sabía nada de estadística y mostró, o quién sabe de dónde le salió la correlación de 0.77, que era altísima, y se declara fraude científico. Science quita ay, no sé si es Science o... Ah, no, miren, en New Zealand Psychology. Es New Zealand Psychology. Bajan el artículo, piden una disculpa, dicen que es un fraude científico, pero no importó. Eso fue lo más cabrón, no importó, ¿no? Sigue habiendo y se sigue reproduciendo porque justamente, ¿no? La ciencia no es objetiva ni neutral ni aislada del mundo concreto y entonces como sirve para reproducir ciertas opresiones y ciertas injusticias, pues se siguen haciendo test, ¿no? Entonces, vaya, quiero seguir comentando, espero en unos momentos más hago una pausa, igual para que ustedes compartan. ¿Qué contienen, no? Porque se siguieron reproduciendo, pero ¿qué contienen esos análisis? Bueno, aquí pongo el de Malcolm en el medio, que es una referencia histórica para todos nosotros. Bueno, espero que lo hayan visto, ¿no? Es justo este tipo de pruebas de memoria, de identificación, de cosas, ¿no? En un tiempo. Y ahora dice, ¿no? Que puede tener adecuaciones culturales, porque obviamente no es lo mismo que le preguntes a un niño de la ciudad o de una comunidad rural cierto tipo de cosas porque va a estar familiarizado. Pero quienes defienden los test de IQ todavía dicen, ¿no? No, sí, tiene adecuaciones culturales, ¿no? Y continúan en este supuesto que comentaba San Pedrita hace rato, de lo que se supone que deben de saber las personas a cierta edad. ¿Quién lo determina? Bueno, por ahí también les dejo otra. Y otra parte importante desde la perspectiva estadística es con qué comparan, en términos de que cómo es que, y ese es un problema no solamente de los test IQ, yo pienso que en general es cómo pasar de los datos cualitativos a los datos cuantitativos para hacer correlaciones estadísticas, como que en general no es fácil. El ejemplo que ponían aquí, y por eso pongo los círculos, o sea, ¿en qué momento hay un problema de escala, de una escala de medición? Los test de IQ no tienen una escala de medición que pueda sustentar o esa clasificación o esa categorización entre unos y otros, ¿no? Entonces, si alguien le dice que el ejemplo es, si le ponen unos círculos del rojo y el azul y le piden que los clasifique, ¿en qué momento se les da... o se les asigna que es más valioso que hayan seleccionado o hayan acomodado primero los azules y primero los rojos? Hay como una serie ahí de criterios que no están claros para poder generalizar o transformar los datos cualitativos a cuantitativos. Y algo muy importante que decía Ociel, justo aquí les traía el ejemplo, ¿no? Correlación no es lo mismo que causalidad y eso es muy importante. Entonces, un ejemplo muy bonito es que cuando pasó un cometa, no me acuerdo cuál, y lo estaba buscando en mi texto, pero se vio que al aumentar conforme el cometa estaba más cerca de la Tierra, el precio del combustible se disparaba, ¿no? Y entonces la correlación era alta. Esa es una correlación, pero no es causal. O sea, no quiere decir que porque el cometa estaba más cerca de la Tierra, el petróleo estaba más caro, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que originan que el precio del combustible suba y pues por correlación, pues hay no sé, por paralelismo, ¿no? Va pasando el pinche cometa ese, ¿no? Entonces, esa es una correlación, pero no es causal.
hay algunas cosas, por ejemplo, la estatura, que pueden tener un mayor, una mayor correlación y que puede ser causal a la herencia. Por ejemplo, la estatura, ¿no? En general se puede ver que mientras más altas sean las madres, más altos pueden ser los hijos. Y hay muchas variables ahí, ¿no? ¿Cómo se llama lo de genética? Que mutaciones, ¿no? Malformaciones en el desarrollo, bueno, un sinfín de cosas. Puede haber una oportunidad, Jess, puede haber, de la estatura entre las madres y los hijos, pero no es tampoco 1-1, ¿no? La correlación no es exacta, no es perfecta. Bueno, no sé si Ari nos quisieras compartir lo de las filosofías de la ciencia. Hasta aquí voy a hacer una pausa, porque luego ya no sé qué viene. A ver, déjenme ver. Ah, ok. Bueno, tú compártenos, Ari. ¿Qué es? No entendí yo lo de las filosofías. Ah, sí, ok. Ah, ok. Ay, mira, justo que qué bueno que lo dices porque me da paso a esta última diapositiva y ahí sí ya hago mi pausa. Hay muchos estudios de los test de heredabilidad en gemelos monocigóticos separados. Esto quiere decir gemelos que nacen de un mismo óvulo, pero se separan por algunas mutaciones, y entonces se empiezan a desarrollar dos, ay, ¿cómo se le llaman a estos blastómeros? No, se empiezan a desarrollar dos fetos, ¿no? Separados, pero a partir de un mismo óvulo, y entonces, pues decían, bueno, si es un mismo óvulo, pues van a ser idénticos, ¿no? Tienen la misma información genética. Y entonces dicen que se ha demostrado una alta correlación entre el IQ de los padres y el IQ de cada gemelo separado, ya con todas las precauciones de que quién sabe cómo midieron el IQ, ¿no? Ya vimos cuáles puede ser un ejemplo de IQ respecto a las caras bonitas. Entonces, bueno, miden el IQ y luego hacen una correlación y la encuentran alta. Eso reportan algunos estudios, pero no consideran, o sea, sus gemelos monocigóticos separados es que viven a unas calles de distancia, o sea, en el mismo continente respecto a las mismas influencias culturales, en un muy parecido nivel socioeconómico. Crecieron separados los primeros años y por eso les llaman que están separados, pero en general conviven a menudo, ¿no? O sea, eso pues hace que crezcan en el mismo ambiente. Entonces, a lo que aludimos es que los se parecen entre sí porque comparten genes, sí, al ser gemelos monocigóticos, pero también comparten medio ambiente. Y volvemos a esta primera parte muy importante respecto a la heredabilidad, donde importa la varianza genética o la variabilidad genética y la varianza ambiental para originar las características del individuo. Ya, no sé si alguien quiera compartir algo ahora. ¿Nadie se anima? Bueno, continúo entonces con esto de la historia. ¿Quedaste en shock? Todos estamos en shock. Ok. Les comparto es muy similar a lo que dijo Yolo, pero digamos son los datos históricos, pero es prácticamente lo que dijo Yolo. Déjenme agarrar aire. Bueno, me quedé en que los científicos pasaron, digamos, de querer medir, llamémoslo, ¿cómo les llama? El coeficiente intelectual o llamado, ¿cómo les dije que se llamaba? El factor G. Pasaron, digamos, de ahí a medir habilidades específicas, ¿no? La habilidad lectora, matemática, etc. Entonces, los científicos de la época, digamos, ya ponían en cuestión, o decían más bien,
que si estamos cuestionando la existencia del objeto que estamos midiendo, o sea, en realidad la inteligencia no existe, existen diferentes habilidades. Si no existe la inteligencia única o la suma de inteligencias o de habilidades, si no existe ese objeto, entonces, ¿cómo sabemos que el instrumento con el que estamos midiendo está bien? ¿No? Es como si medimos unicornios, el unicornio no existe, entonces pues, nuestros instrumentos para medir unicornios, si están arrojando resultados, pues también están mal, ¿no? Yo lo te puedo pedir un favor, es que de a ratos como que a mí se me traba la imagen, entonces no sé si ustedes me están oyendo, entonces si me empiezo a trabar me mandas mensajito, ¿no? Vale. Bueno, los instrumentos de medición se calibraban, digámoslo, pues seleccionando un grupo de niños que se consideraban normales, ¿no? Entonces, esos niños servían para ajustar el nivel de dificultad de las pruebas. En realidad, este criterio pues no tiene un rigor teórico, ¿no? Y en palabras de Binet, que fue el que empezó a hacer pruebas en niños, el criterio respondía a cuestiones meramente pragmáticas, ¿no? Pues, para identificar deficiencias concretas y superarlas. Lo que les decía, a ver, vamos a hacer una prueba, ¿no? ¿En cuál fallamos todos? Ah, en la pregunta 7. Ah, vamos a mejorar todos la pregunta 7. Y ya, o sea, era una cuestión muy pragmática. Entonces, digamos, los científicos que empezaron a replicar esta idea del coeficiente intelectual, pues se olvidaron que el origen de las pruebas, pues era crear un referente útil para que todos, el grupo estudiado o el grupo seleccionado pudiera mejorar. En realidad, pues lo que podemos inferir de esto es que el ajuste de los instrumentos de medición pues está limitado, como ya dijo Yolo, por las características de los grupos que sirven de muestra. Es decir, este tipo de pruebas, llamémoslas estandarizadas, sirve en poblaciones muy pequeñas, pero no sirven para poblaciones estatales y mucho menos las nacionales, ¿no? Entonces, en realidad los criterios de qué consideramos un estándar, pues están determinados por la subjetividad de la persona que mide, ¿no? Yo podría decir, voy a medir qué tan inteligentes son, haciéndoles preguntas de la historia, no sé, de Estados Unidos, ¿no? En esa soy más o menos bueno. Y a lo mejor Yolo nos va a hacer pruebas sobre, ¿qué? Cigotometría o no sé qué acaba de decir. Entonces, a lo mejor en mi prueba la mitad de ustedes reprueban, ¿no? Pero a lo mejor la otra mitad aprueba con la de Yolo. Los criterios para medir la inteligencia o las habilidades en realidad son arbitrarios, ¿no? Y responden a los intereses de quien evalúa, no a cuestiones objetivas. Entonces, como les decía, la correlación de datos era como el argumento más fuerte de que estas pruebas eran científicamente válidas, ¿no? Sin embargo, pues nunca o muchos años no se tomó la correlación que existía entre los puntajes obtenidos y las condiciones socioeconómicas, ¿no? Digamos, haciendo una revisión hacia el pasado, podemos ver que la gente que tenía más carencias era la que tenía más obstáculos para obtener puntajes altos, lo cual aún es una realidad, ¿no? Entonces, digamos, la lógica que se pone sobre la mesa es que si vamos a evaluar a todos con los mismos criterios, las evaluaciones en realidad deberían servir para mejorar las condiciones sociales de los más desfavorecidos, para nivelarlos con los más privilegiados, ¿no? Sin embargo, eso no pasa. Estas pruebas, pues, en concreto, como surgen en Estados Unidos, pues se benefician del racismo y de la discriminación por el origen social. Seguramente les suena este tipo de frases de que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? En este caso, lo que hacían las pruebas era justificar que los pobres son pobres porque son tontos, ¿no? Y no al revés, que tienen bajos puntajes porque son pobres, que si mejoramos sus condiciones, mejoramos sus resultados. Lo que pasó es que un montón de empresas empezaron a querer centralizar estos test y la validación y los criterios, ¿no? O digamos, la aprobación científica se empezó a centralizar, estandarizar, según las necesidades de algunas empresas. Entonces, estas empresas lo que hacían fue empezar a poner criterios que limitaban en realidad la creatividad, ¿no? Porque empezaron a poner preguntas o incisos limitados, ¿no? Por lo cual se restringen las variables que se pueden evaluar.
Es decir, las preguntas cerradas evalúan o tienen menos margen para la creatividad, para el ingenio, digámoslo así. Entonces, este tipo de preguntas, ya les había dicho, se aplicaron en la Primera Guerra Mundial. Después se empezaron a volver a aplicar para ver quiénes tenían que entrar al ejército y quiénes no. Este tipo de pruebas les empezó a aplicar el ejército y sus grupos muestran eran jóvenes universitarios de las ciudades, ¿no? De clases medias. Ellos eran, digamos, el grupo muestra, el grupo de control. Entonces, lo que empezó a pasar es que la persona a cargo de estandarizar estos exámenes que se iban a aplicar a los reclutas fue un general que se llamaba Brigham. Acuérdense mucho de Brigham, ahorita lo voy a retomar. Lo que empezó a hacer Brigham es, digamos, ocupar lo que vimos en otras sesiones, ahorita se los cuento si no estuvieron en esa, que podríamos llamar el capital cultural. Brigham tomó el capital cultural de grupos concretos, en esta clase hombres blancos, heterosexuales, clase medieros, universitarios, para determinar, digamos, la inteligencia o lo considerado como normal. Entonces, los grupos menos favorecidos, como las poblaciones afro, los latinos, los campesinos, los indígenas, siempre puntaban bajo, ¿no? Porque no tenían el mismo, no sé cómo llamarlo, como, sí, capital cultural que tenían estos blancos. Ahorita explico eso de qué es capital cultural. Entonces, lo que empezó a pasar con estos exámenes de estandarización es que ayudaron a reorganizar el trabajo industrial. Ahorita les cuento cómo lo empezaron a hacer. La evaluación lo que hacía es que determinaba que los que tenían puntajes altos tenían derecho a ir a la universidad. Los que tenían puntajes bajos tenían que ir a lo que ahora llamamos bachilleratos terminales. Es decir, son bachilleratos que su objetivo no es que tú ingreses a la universidad, sino que su objetivo es que aprendas una carrera, ¿no? Por ejemplo, carpintería. Tú vas al bachillerato para aprender a ser carpintero y ya, te empleas, ¿no? Mientras que las escuelas que tenían puntajes altos son bachilleratos que se enfocaban a mandarte a la universidad. Por ejemplo, la UNAM, se supone que en México eso ya acabó, ¿no? Pero la UNAM hasta hace algunos años era un bachillerato propedéutico, se le llama así. Es decir, te prepara para la universidad. Y otras escuelas como el CONALEP son bachilleratos, se les llama técnicos, ¿no? O terminales. Es decir, que su lógica es que tú ya acabes y puedas emplearte. Entonces, digamos, esta idea del coeficiente intelectual que nunca fue abandonada, lo único que hizo fue justificar o legitimar que los que estaban en puestos de dirigencia estaban ahí porque se lo merecían, porque obtuvieron altos puntos, y los que están en los puestos más bajos, pues también se lo merecen por haber obtenido puestos bajos, cuando ya vimos que tiene que ver con su realidad socioeconómica. ¿Qué más? Ok. Años después, hace años recientes, en Estados Unidos se hizo un test general para toda la población y el 50% de la población blanca en realidad resultó ser imbécil, ¿no? Y no lo digo yo, ese es el criterio científico. El deficiente intelectual era considerado como imbécil y la mitad de la población de Estados Unidos reprobaba esos exámenes, que de nuevo estaban basados en lo que sabían universitarios, ¿no? En 1929 hubo, como ustedes saben, hubo una crisis, ¿no? Una crisis económica muy fuerte, lo cual empezó como a tambalear esta idea de que los tontos pues son pobres, ¿no? O más bien los pobres son pobres porque son tontos, ¿no? Y en realidad, gente que era muy inteligente lo perdió todo en la crisis del 29 y no lo perdió por tonta, ¿no? Lo perdió por cuestiones políticas, históricas, de guerra. Entonces hubo como un aire progresista en las pruebas de evaluación. Lo que empezó a pasar es que, digamos, ya no se rompió un poco esta idea de evaluar inteligencias únicas y más bien se empezaron a evaluar aptitudes. Ahora ya no se evaluaban habilidades, ahora se evaluaban aptitudes. En realidad el trasfondo metodológico era el mismo, ¿no? Que era dar una cifra concreta a una habilidad o a un coeficiente. Para cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, estos test de inteligencias únicas, o sea, ya la gente ya en general ya no compra estos test para saber qué tan inteligentes son sus hijos, pero las universidades los retoman.
lo que pasa es que en universidades muy importantes, principalmente Harvard, lo que hacen es que tienen un cambio de director. Su director ya no es de estas familias que son acomodadas, sino que viene de una familia trabajadora. Este señor lo que hace es empezar a proponer la idea de que hay una inteligencia innata, ¿no? Él nació con inteligencia innata y por eso pudo llegar a ser director de Harvard. Entonces van a sacar un nuevo examen que se llama SAT, y este examen va a determinar quiénes tienen inteligencia innata y merecen estar en Harvard y quiénes, pues no. Este señor, este nuevo director de Harvard, lo que hace es centrarse en dos habilidades, las habilidades verbales y las habilidades matemáticas. Ahorita ya vamos viendo un poco cuál es el origen de los exámenes del Comipems. Esto empezó en Harvard. Entonces, este señor como que oye algunas críticas a la estandarización y al coeficiente intelectual y propone que ya no se evalúe o ya no se sumen todas las habilidades para obtener un solo coeficiente intelectual, sino que haya puntajes diferenciados, ¿no? Puntajes para la habilidad matemáticas, para la habilidad verbal. Sin embargo, pues no rompe con esta idea de tener un puntaje prefijado. Birham, este señor que les dije que no olvidaran, este soldado gringo que empezó a estandarizar las pruebas en Estados Unidos, lo que hizo fue proponer que la gente, o reforzar la idea de que la gente tiene una inteligencia innata, que es general, que es lineal y que no se puede modificar, ¿no? O sea, que la gente ya nace con eso y en todo caso lo acrecienta. Pero si tú ya naciste tonto, pues tonto te quedas. Entonces, este señor, con los tiempos, el gobierno de Estados Unidos lo pone a cargo de la evaluación de todos los exámenes de universidad, de primaria, de secundaria, lo pone a cargo a él. Entonces, este señor lo que hace es que empieza, digamos, a señalar que es un peligro que una sola persona o una sola institución tenga el poder de evaluar a todo un país. Sin embargo, unos años antes, con el ataque a Pearl Harbor, se recrudeció esta necesidad de gente que se sumara al ejército. Entonces se retoman de nuevo las pruebas en las que, digamos, la gente que sale como deficiente o por debajo de la media tiene que ir a la guerra, mientras que los chicos, por ejemplo, de Harvard se salvaban de ir a la guerra. Lo que pasaba, pues más bien es que pues había un montón de corrupción ahí, ¿no? Incluso hay evidencias de que los chicos, por ejemplo, de universidades como Princeton, pagaban para obtener un puntaje alto y entonces se salvaban de ir a la guerra, mientras que la gente que no tenía recursos, aunque aprobaran, digamos, este tipo de exámenes, aún así los mandaban a la guerra. Entonces, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos chavos que fueron a la guerra, que, digamos, habían salido deficientes, la forma, digamos, de solventar que habían sido mutilados o que tenían algún trauma fue darles ingreso gratuito a la universidad sin que tuvieran que presentar un examen. Entonces, el director de Harvard dice que eso no es justo porque entonces se va como a denigrar la calidad de Harvard porque van a dejar que cualquiera entre. Entonces, para impedir que cualquiera entre a la universidad, se imponen estos exámenes de selección en todo Estados Unidos. ¿Qué es esto que les digo? Que hay gente que merece ir a la universidad porque tienen puntajes altos y gente que solo merece ir al bachillerato, ¿no? Desde 1948 se empieza a estandarizar este tipo de pruebas y el gobierno deja de subsidiarla y, digamos, se le encarga a empresas privadas. La estandarización y la creación de estas preguntas de opción múltiple está a cargo de empresas privadas que generalmente en Estados Unidos sus dueños son, digamos, los dueños de las grandes empresas, lo cual pasa exactamente aquí en México. Ceneval, por ejemplo, la junta directiva de Ceneval, hay personas como el director de la Bimbo, ¿no? En realidad no son gente que se dedica a la educación, pero son gente que tiene el capital para poder imprimir miles de exámenes, para poder pagar a los supuestos expertos que hacen las preguntas. Eso pasó exactamente en México. Ahorita les cuento cómo llegamos a eso en México. Ay, perdón, sí, ya me cansé. Ya casi acabó. Estos test, digamos, de inteligencia, como vimos, pues discriminan a los sectores menos privilegiados y lo que hacen es pues desplazar, digamos, a los pobres a situaciones que no les permiten la movilidad social.
Años después, en los 60, con los movimientos contestatarios, estudiantiles, hippies, de libertad sexual, se pedía que la universidad fuera para todos, ¿no? Que no hubiera exámenes de selección. Sin embargo, en los 80, toda esta oleada o este empuje que en Estados Unidos abogaba por una educación pública y gratuita, se revirtió porque entró el neoliberalismo en casi todos los países. Entonces, muchos países quitaron el apoyo a la educación y lo que hicieron fue reforzar esta idea de los test. En Estados Unidos, por ejemplo, los exámenes estandarizados aún son obligatorios para poder ingresar a la universidad. Esta nueva oleada neoliberal de hacer obligatorios los exámenes estandarizados, como ya les expliqué, venía de Harvard. Presidentes como Salinas de Gortari vienen de esta oleada. Salinas estudió en Harvard. Y, por ejemplo, Portillo también es de este círculo que se le conoce como los tecnócratas. Entonces, ellos traen estos modelos. ¿Mande hielo? También Calderón es de Harvard. Ajá, Calderas también. Entonces ellos piensan que como este modelo viene de Harvard, es como lo último, ¿no? Es como el top y deberíamos adoptarlo. Entonces, con la entrada del neoliberalismo en México, se adopta esta idea de estandarizar exámenes, de exámenes que pertenecen a empresas privadas y que son obligatorios para poder ingresar a las universidades. En México hubo muchas personas, entre ellas Hugo Aboites, que señalaron que los exámenes de estandarización pues son racistas, son elitistas, son clasistas y segregan a la gente menos favorecida. Sin embargo, pues estos exámenes, además de que segregan a la gente, pues mueven muchísimo dinero. Es por eso que no se les ha podido echar para atrás. Y pues eso, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Sí, adelante, Belén, Marcela. Sí. Bueno, es que en este momento está pasando algo justamente muy similar en la Facultad de Medicina, que de hecho yo ya he visto que pasa desde siempre, y seguramente Isa, que está aquí, pues no me dejará mentir, ¿no? Pero recientemente mucha gente de la facultad se quejó, pero de verdad, o sea, estaban muy, muy enojados porque a personas que no se merecían como que cierto premio se lo dieron, ¿no? Y es que la facultad se sabe, ¿no? No es ningún secreto que es bastante clasista y además que siempre se les da apoyo a sus alumnos que tienen más recursos. Entonces, lo que sucede es que a estas personas que ya tenían becas y que sacaban los mejores promedios, que ya de por sí son personas que tienen el dinero o la capacidad de poderse pagar cursos aparte, o con todo esto que sucedió en la pandemia, que pueden comprarse equipos de cómputo, se les regaló pues equipos portátiles, creo, o sea, como laptops, por su buen promedio y su gran desempeño en lo que va de la pandemia. Entonces, bueno, pues justo esto me recuerda a eso, ¿no? Y también a que, por ejemplo, en la secundaria, en la primaria o, bueno, desde chiquitos, como que nos insertan esta idea en la cabeza con películas motivacionales, ¿no? El famoso porno motivacional, en el que se te inculcan como dos ideas que se contraponen. Una es que el tonto es tonto porque quiere y otra es que uno puede nacer siendo inteligente, ¿no? O incluso que algún Salvador Blanco puede llegar a ayudarte y entonces te puede impulsar y vas a llegar a la universidad aunque todo el mundo te puso el pie, aunque no tenías recursos. Y pues esas dos ideas eran las que quería como platicar después de escuchar todo esto porque me hicieron ruido. Jessy, gracias. Gracias, Belén. Jessy. Gracias. Pues, por ejemplo, aquí en México, estos exámenes responden a recomendaciones que nos hace el Banco Mundial, la OCDE y demás, que pues a final de cuentas no es una cuestión de plantearse cuál es el contexto de cada región de México, entonces cuáles son
las necesidades sociales y de desarrollo de ese contexto, y entonces la educación, cómo vamos a formar, ¿no? Para que estos jóvenes futuro de México puedan resolver esas necesidades sociales, económicas. No, o sea, todo eso se vuelve nada. Ellos tienen cierta visión de qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, y entonces todos tienen que responder a esa necesidad general. Antes, hace unos años, para hacer esta prueba de Comipems, lo que se hacía era que se agarraban grupos muestra de escuelas particulares que tenían ahí ciertos acuerdos con el Ceneval, y a ellos les aplicaban estas pruebas piloto. Y entonces las preguntas que en estos numeritos de estadísticas y demás, las preguntas que salían muy fáciles de contestar, obviamente no iban a formar parte del examen único, porque entonces cualquiera iba a quedar. Las que estaban muy perruchas, pues tampoco, porque no podían hacer tan evidente, ¿no? Entonces tenían ahí, en esto que mencionaban de la curvita, las que estuvieran en ciertos intervalos son las que iban a formar parte del examen único. Pero pues sí fue así como de, no manchen, ¿no? Sus muestras piloto están siendo en escuelas particulares que tienen cierto contexto, cierto capital cultural, cierto bla, 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 y con eso quieren medir a todos los demás. Entonces, lo que se hizo después es que dentro del examen único de estas 128 preguntas, hay una cantidad de preguntas. Ay, no, es que no me acuerdo si eran 6 o 4, que son preguntas piloto. En teoría, se supone que no las cuantificaban para la cantidad de aciertos, sino que más bien esas son las que se iban a estudiar. Si salían muy papas, pues ya no iban a presentarse en futuros exámenes. Si salían muy perruchas, ya no se presentaban en futuros exámenes. Si salían hay 2 que 3, ya pasaban a formar parte del banco de reactivos para ir enriqueciendo y cambiando las preguntas en exámenes venideros. Los mismos miembros del Ceneval lo dicen, ¿no? O sea, esta es una prueba de alto impacto. ¿A qué se refiere con alto impacto? Que determina directamente sobre la vida académica de la persona que está realizando el examen, ¿no? No es una prueba diagnóstica, por así decirlo, o una prueba enlace, que se supone que no tienen impacto porque no afectan ni en calificación ni en promedio. Esta sí, y que además ellos son conscientes de que no solo va a impactar en la vida académica, sino que por las condiciones del sistema educativo en México, impacta también en la vida laboral, ¿no? Impacta incluso en la calidad de vida que se puede ir tomando. Y pues bueno, conforme van avanzando los años, se van identificando más variables, ¿no? Como esta cuestión de que llegue a impactar tanto a nivel socioemocional que llegan a detonarse suicidios a raíz de los resultados de estas pruebas estandarizadas, porque no hay una conciencia social de decir qué es lo que está midiendo, quiénes lo están midiendo para responder a qué. Y creo que eso es como el meollo y es desde mi sentir es el eje principal, ¿no? Del por qué nos oponemos a esas pruebas. Y por qué el manejar este discurso de, es que la UNAM es la UNAM y no cualquiera entra a la UNAM, es como decir, es que los güeritos son los güeritos y no cualquiera va a ser güerito, ¿no? Retomando un poquito esta cuestión inicial de por qué medir estas características y catalogar. Y por ejemplo, en la prueba que hicimos al inicio, yo respondí puras A, porque cuando dio una conferencia un maestro de ahí de pedagogía que estaba en el Ceneval, que está todavía, nos dijo, ¿no? Tiene más probabilidad
de sacar mayores aciertos un alumno al contestar una sola letra en todo el examen que el que puede súper pensarla, llevarse 3 horas y tiene un rezago educativo enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la prueba de hace ratito que nos hizo Yolo, yo puse puras A, y saqué 4 aciertos. Ni siquiera leí las preguntas. Entonces estuve cerca de la mitad, ¿no? Yo sé que ustedes no hicieron un estudio de la prueba para ver cómo estaban redactadas y cuál iba a ser la tendencia en cada uno de los incisos, pero es algo que más o menos hacen ellos, ¿no? Y ya, gracias. Gracias, Jess. O si él está en el baño, como podemos observar. Entonces, a ver, quiero leer por aquí unos comentarios de puso, voy a leer la de Ari porque se ha estado comunicando con nosotros por chat. Nos dice, yo tengo una conocida que se quejaba de que en una universidad muy privilegiada de aquí tenía becas especiales. ¡Uy! O si él se duplicó, ¿vieron? Qué susto. De que en una universidad muy privilegiada de aquí tenía becas especiales para gente de bajos recursos y se quejaba de que a uno de sus familiares, creo, no se le habían dado, aunque tenía excelente promedio y fue el mejor de su generación. Recuerdo que me causó conflicto porque aunque su círculo no era de los más ricos, eran lo suficientemente acomodados para permitirse estudiar ahí sin mucho problema, a diferencia de gente que entraba con base en pasar los exámenes, aunque no tuviera el dinero ni los contactos. Y en definitiva, no se movía en el mismo círculo que impera en este tipo de élites. Claro. Es justamente, ¿no?, parte de esta invitación respecto a considerar no solo una ventana así de los test de IQ, sino a una cosa más amplia. Jaso, sí, adelante. Eso último que comentas está bien cañón, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me recuerdo a Jaso chiquita, cuando en la primaria, ¿no? Pues en el Estado de México, pues no hay tantas becas como en la Ciudad de México. Entonces, la única beca que había era justamente para los niños que tenían bajos recursos, ¿no? O que la escuela consideraba que tenía bajos recursos. Entonces, yo ahí me reflejo, ¿no? Por ejemplo, yo decía, ¿por qué fulanito y perenganito tienen beca? Digo, tenía como 6 años, no 7, pero para mí era difícil entenderlo, ¿no? Porque ellos tienen este apoyo si yo soy la que me esfuerzo. No sé si me explico. Entonces, o sea, está cañón, ¿no? Porque aún así siento que siguen, o sea, entiendo la intención, pero sigue siendo un sesgo, ¿no? Una decisión, tú sí, tú no. O sea, no sé si me explico. No, o sea, el punto no es a quién le vas a dar la beca, no. O sea, ya, yo ahora entiendo, bueno, ya uno más grande, pues ya cachas, ¿no? Pero creo que desde ahí ya estamos mal, ¿no? Estamos siguiendo la misma línea, creo yo. Y bueno, ya aprovechando que tengo la palabra, algo comentaste al inicio de cuando hicimos la primera discusión, es que justamente dijiste, al fin y al cabo, como la culpa la tiene siempre el estudiante, ¿no? O sea, si te fue bien, pues es tu culpa, ¿no? Si te fue mal, es tu culpa. Y aparte es como una culpa que aparte es como justificada, ¿no? Tú dices, ese sarcasmo, sí, es un sarcasmo justificado, porque la escuela muy fácilmente se lava las manos. O sea, tú tuviste que haberlo visto en algún momento de tu vida. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? O sea, yo tuve que haber visto algún momento de la vida cómo sacarla, ni me acuerdo de la pregunta de física que tenían en el examen, pero yo en algún momento tuve que haberlo visto. El que no recuerda es otra cosa. Y me acordé de que Hugo en la discusión que tuvimos mencionó que a veces este tipo de exámenes hacen menos crítico al estudiante, ¿no? Porque te enfocas te enfocas justo en memorizar y no en criticar, ¿no? O sea, no en analizar las cosas. Pero bueno, ya acabé. Gracias. Sí, gracias, Jaso.
Yes. Ay, sí, perdón, nada más rápido, esta cuestión de lo de las becas, o sea, por ejemplo, hubo un tiempo en el que estaba el programa de Niños Talento y entonces a los niños que tenían el mejor promedio se les daba la oportunidad de estudiar o de recibir un taller de música o de artes o de otra cuestión, ¿no? Pero pues quizá bueno, no quizá, ¿no? Hay muchos niños que no tienen el mejor promedio porque su forma de aprendizaje no va acorde a lo que pone el sistema, ¿no? Y quizá ellos serían talentosísimos en música, en artes, en otras habilidades, pero no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no? De siempre poner esos filtros y siempre estar diciendo quiénes sí son merecedores o acreedores a algo y quiénes no. Y que en la vida adulta, puta, ¿no? Dices, eso era solo un ensayo. Ahora viene la de veras. Y justo esto último que mencionaba Jaso, ¿no? O sea, por desgracia, el sistema educativo, lo que está pasando con todo este titipuchal de pruebas estandarizadas, es que ya tienes que educar para responder estas pruebas. No es educar para que comprendan, para que asocien, para que sea significativo, para que vean cómo van a resolver cierta cuestión en casa. No. Entonces ya se está adoctrinando para que sepan responder pruebas estandarizadas y no que exista un real proceso de aprendizaje donde asimilo o donde descubro una información y entonces, ¿qué hago con esa información a la que tuve acceso? Ya, gracias. Ay, estamos bien deprimidos todos, ¿eh? Está bueno. Sí, quería comentarles, es que varios de ustedes son biólogos, ¿no? O biólogas, si no habían estado. La sesión pasada en historia leímos a Bourdieu, un sociólogo francés, que propone un concepto que es el capital cultural. Eh, Seguramente les suena el concepto de capital económico. En términos breves y rápidos y mal dichos, el capital es acumulación de trabajo, ¿no? El que tiene varo es porque acumuló el esfuerzo, ¿no? Ya sea de sí mismo o de otras personas. El capital cultural es algo parecido. Bourdieu dice que hay tres formas de capital cultural. El primero es el interno, el subjetivo. Es el que, digamos, es el conocimiento que cada uno trae y ese no se puede transferir, ¿no? Por decir, a lo mejor Yolo es muy buena en compu, ¿no? Arreglando compus, pero eso solo lo sabe ella, no me puede transferir ese conocimiento. No es como el billete, pues, que me lo da y ahora lo tengo yo. El conocimiento interno no lo puedes transferir. Hay un segundo conocimiento, un segundo capital, perdón, que es el material, que son los libros, ¿no? A lo mejor en mi casa hay 20 libros en inglés, pero pues yo no sé hablar en inglés. Entonces podrán ser libros muy bonitos, muy bellos, pero si yo no los sé entender, digamos, si no tengo el conocimiento subjetivo, no me sirve de nada ese capital material, ¿no? Por ejemplo, los cuadros, las obras de arte. Habrá gente que las puede interpretar, que las entiende muy bien, pero si no tienes este conocimiento previo, pues no te sirve de mucho tener un cuadro muy bonito si no lo entiendes, ¿no? Y finalmente está el capital institucional, que son los títulos, ¿no? El título de primaria, secundaria, de universidad, de posgrado. Lo que hacen estos títulos es, digamos, certificar de manera material que tú sabes lo que sabes, ¿no? O supuestamente. El problema con el capital institucional o institucionalizado es que puedes hacer horas nalga, ¿no? Yo puedo estar aquí, nunca participar, nunca encender mi micrófono, nunca comentar nada en el chat y al final a lo mejor me dan mi constancia, ¿no? De que estuve aquí. Y esas son las horas nalga y entonces a lo mejor Jessie estuvo participe y criticaba y nos traumaba a todos con su experiencia y el título de ella vale igual que el mío, ¿no? A pesar de que yo no hice nada y me quedé callado. Ese es el problema con la institucionalización del capital cultural. ¿Qué pasa? En general no es la regla, pero en general la gente, las familias siempre buscan que el capital cultural de sus hijos se mantenga o sea creciente.
O sea, ningún papá quiere que su hijo tenga, o sea, por ejemplo, si mi papá tiene, por decir, secundaria, mi papá no quiere que yo tenga la primaria, ¿no? Quiere que tenga el bachillerato. Y a su vez yo voy a querer que mis hijos tengan la universidad y mis hijos van a querer que sus hijos tengan un posgrado. Me explico, uno siempre quiere que sus hijos tengan más que lo que uno tuvo. En general, esa es la regla. ¿Qué pasa? Que en la UNAM lo que ha pasado es que hay un capital que se está petrificando, un capital cultural que está petrificando. Es decir, parece que solo la gente de clase media está teniendo acceso a la UNAM. La gente de clases bajas no está teniendo acceso a la UNAM. ¿Por qué? Porque la gente que hace su examen, la mayoría que se queda viene de clase media y no deja lugares para la gente de clases menos favorecidas. Sí, ya sé que conocen a un chico que viene de la sierra de no sé dónde y se quedó. Y son los casos excepcionales que en realidad solo confirman la regla. El 99.9% de estudiantes de la UNAM en realidad son clase media, ¿no? En otras palabras, pues la UNAM es para privilegiados, ¿no? No es del pueblo. Ya sé que ustedes sufren mucho y viajan 2 horas en metro y ustedes no se consideran privilegiados. Pues sí, pero hay gente menos privilegiada que nosotros, ¿no? O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Que pues en realidad lo que tendríamos que aspirar no es a que los alumnos lleguen a la UNAM, ¿no? Sino más bien elevar la calidad educativa, no me gusta ese concepto, pero elevar la calidad educativa de todas las opciones educativas, no aspirar a que todos entren a la UNAM y saturar a la UNAM, ¿no? La universidad con sus maravillosas 5 horas de clase seguida. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, valorar que los exámenes de estandarización, pues también tienen una correlación con el capital cultural de la gente que hace estos exámenes. Es decir, si yo vengo de una comunidad indígena, probablemente yo ni siquiera voy a querer hacer ese examen, ¿no? No sé si me explico, o sea, como que el nivel de dificultad ya está pensado para la gente que quiere hacer ese examen y no, digamos, para todo mundo. No sé si me explico. Entonces, pues también es importante tener en cuenta eso. O sea, sí nuestro capital cultural, el capital cultural de los alumnos, pero también el capital cultural de la institución. Ya nada más. Y pues no sé si ya vamos cerrando, Yola. Sí, Ya. sí, no, espérense, todavía no se depriman, espérense. Nos falta ya cerrar brevemente. Muchas gracias por su tiempo. Yo les pediría nada más unos 10 minutitos más para cerrar y no irnos tan deprimidos. Así. Quisiera acá retomar parte de lo que hemos venido diciendo, que ya se virtió. Bueno, yo tal vez en algún momento podamos desarrollarlo más. ¿Qué ventana estoy compartiendo? Ay, sí. Ay, me espanté. Bueno, que el conocimiento científico, pues, o sea, como que dicen, es como lo que decía Ociel, ¿no? Y esto de los científicos de Harvard, como que a veces apelamos a criterios de autoridad intelectual, que ¿por qué, no? ¿Por qué seguimos reproduciendo esos autoritarismos, yo diría más bien, intelectuales? Entonces, bueno, y se llama, cuando alguien dice conocimiento científico, como que ya está validado, ¿no? Parece que es parte de la herencia positivista, vaya, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta siempre preguntarnos quiénes hacen ciencia y es importante considerar pues que son seres humanos y cómo hacen esa ciencia, ¿no? Bajo ninguna circunstancia se puede decir que es objetiva y neutral, porque estamos embebidos en un sistema, ¿no? Estamos todo el tiempo interrelacionados, interconectados en un sistema abierto, no estamos aislados de todo contacto social. Entonces, yo nombro esta tesis, que podemos discutirla más adelante, que el conocimiento científico es producto de una actividad humana. Y esa actividad humana está situada histórica y socialmente. Y eso significa no que sea menos válido, sino que tiene una posición política y sirve a ciertos fines. Un ejemplo que ya hemos visto bastante, ¿no? Pero mira, aquí les traigo, no sé si han visto esta película, la de Django sin cadenas. Sí, esa última escena está buenísima. La escena es fuertísima, pues aquí está súper bien reflejado. Si no la han visto, véanla. Está reflejado justo como él le dice, ¿no? O sea, describe cómo, y le dice, este es un cráneo de un negro, y aquí tiene una hendidura diferente al cráneo de los blancos, y entonces por eso son serviles, ¿no? Son nuestros sirvientes.
ese es, por ejemplo, un reduccionismo biológico, ¿no? Entonces no se puede decir que los que estaban estudiando los cráneos y queriendo ver las diferencias, las estaban queriendo ver porque sí, estaban respondiendo a una posición política que tenían racista y clasista, ¿no? Este señor de aquí abajo, ya no me acuerdo quién es este señor de aquí arriba, qué mal lo hago, pero discúlpenme. Este señor de aquí abajo, ¿alguien lo reconoce? ¿No es el que ganó el premio Nobel por el DNA? ¿Cómo se llama? Sí, No, no es sí, Francis Crick, es Watson. es Watson. Este señor es Watson. Primero, Watson publica un libro que se llama La Triple Hélice o El Descubrimiento de la Triple Hélice o algo así, donde él narra que es él narra su cinismo de que él no hizo nada. Ahorita que lo que explicó Ciel, es un güey de familia rica, aristócrata, que iba como de universidad en universidad en Inglaterra porque no tenía otra cosa que hacer, ¿no? O sea, no es que fuera brillante, no es que se esforzaba trabajando, es que sus papás conocían a los científicos y lo mandaban a hacer estancias en el Instituto de Química, en el Instituto de Harvard, de no sé qué, bueno, de Cambridge, ¿no? Y entonces él iba y hacía cosas y bueno, se ganó un Nobel, ¿no? Y él en su libro describe, o sea, yo sin Crick, yo me integré al proyecto del descubrimiento del DNA, de la estructura del DNA, cuando Crick estaba adelantadísimo y Rosalind Franklin trabajaba todo el día en el laboratorio y yo ahí medio hice unas cosas y me dieron el Nobel, ¿no? O sea, y este güey pues es un racista de primera, ¿no? Él salió a decir que los negros no tenían alma y que era válido matarlos, ¿no? No podían ser tratados como iguales, ¿no? El premio Nobel del descubrimiento de la doble hélice. Entonces, eso de que hacemos ciencia neutral y que los científicos son bien objetivos, no se lo crean, ¿eh? Es una mentira como iba a decir como los Reyes Magos, pero esos a veces sí son reales. Bueno, más que la objetividad de la ciencia. ¿Mande, Jess? Estoy escuchando, Yare. Sí, los Reyes Magos, sí. Bueno, y digamos, para no desligarnos de Hugo nos comparte, se robó unos datos de Franklin y Crick tuvo la mayor parte. Sí, claro, ese es el chisme de Franklin y Crick, de Rosalind, ¿no? A la cual le dieron el crédito, pues como, o sea, ya ustedes se traen su desmadre aquí, ¿no? Bueno, entonces, ya para cerrar, desde la perspectiva pedagógica, ¿por qué es importante toda esta crítica que estamos haciendo? Y parto de esta aseveración que es parte de un estudio que hacen sobre la deserción escolar, bueno, la tasa de fracaso. En México, la tasa de fracaso escolar es 4 veces superior entre hijos de la clase obrera que entre los hijos de la clase profesional. Un poco justo ya hemos abonado a la discusión respecto al capital cultural y a los factores socioeconómicos que hay, ¿no? Y entonces, el determinismo biológico de la inteligencia, o sea, considerar que el IQ existe y que todo esto que hemos visto, si consideramos que todo esto es cierto, implica que las diferencias de estatus, riqueza y poder son una consecuencia de una aptitud intrínseca de los individuos. Y eso quiere decir que no se pueden cambiar, lo cual no es cierto, ¿no? Claro que podemos cambiarlo, claro que podemos transformarlo. También el determinismo biológico dice que los test miden esa inteligencia intrínseca que tiene el humano como si no fuera parte de una capacidad a desarrollar y a potencializar respecto de la educación, ¿no? Por ejemplo, de los procesos educativos. Y también el determinismo biológico indica que las diferencias en la inteligencia son el resultado de diferencias genéticas y obnubila todo lo demás, lo cual también hemos visto que es falso. Entonces es importante tenerlo bien presente. No sé si han visto esta película, se llama Al frente de la clase. No, se la recomiendo. Es una buena película. Justo trata la integración racial en Estados Unidos al final de la Guerra Civil. Entonces, cuando los negros ya van a empezar a ingresar a los bachilleratos y a las escuelas porque no habían podido acceder a esa educación media superior y superior, pues eso narra la película, ¿no? Los tratan de pandilleros, los criminalizan, un poco de lo que Ociel decía muy al principio.
Entonces, bueno, está esta señora que es Umbridge, en realidad es Umbridge en Harry Potter, pero aquí en esta película hace otro papel también de maldita, como que le quedan, y están en la biblioteca y la maestra le dice que por qué no les compran libros y por qué no hacen o fomentan que salgan los muchachos que nunca habían podido tener acceso a este tipo de educación media superior y superior, ¿no? Y la señora le dice que no, o sea, que no porque ellos intrínsecamente ya son así, son estúpidos, no van a saber leer, van a romper los libros, se los van a aventar, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué invertir en ellos si no hay forma de cambiarlos, ¿no? Entonces, justamente es importante reconocer que estos determinismos biológicos están presentes en los discursos para notarlos y dejar de reproducirlos, ¿no? Y en este sentido, abogamos por abordajes integrales. Estuvimos viendo los abordajes reduccionistas, por ejemplo, la herencia genética de la inteligencia, que esto determina el éxito social respecto al IQ. La política 711 fue justo esa disgregación de quienes podían o no acceder respecto a los exámenes, y que las explicaciones de las diferencias de raza, género y clase son por características intrínsecas. Todo esto lo sostienen estos abordajes reduccionistas que hemos estado viendo, o deterministas, ¿no? O de la herencia positivista, del darwinismo social. Bueno, abonamos o proponemos, por eso espero no se vayan tan tristes, por abordajes integrales, porque sí hay, ¿no? Uno así como que medio es ahí, como que hace su esfuerzo, el Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, ¿no? Que justo ya no se centra en solo una, sino que abre la posibilidad a varias, a más y en diferentes formas de desarrollo. Otra es las poderosísimas pedagogías latinoamericanas, donde Freire dice, ¿no? No somos solo lo que heredamos, ni únicamente lo que adquirimos, sino la relación dinámica y procesal de lo que heredamos y de lo que adquirimos. Que también Freire es de esta frase de no somos, podemos estar condicionados, pero no determinados histórica y socialmente, ¿no? Para ser dueños de nuestra propia transformación. Y la última, esta es una recomendación particularmente hacia los biólogos, no está en los genes, de Lewontin, Ross y Camin, que miren, lo tengo aquí, no está en los genes. Es Lewontin, Ross y Camin son evolucionistas, teóricos, marxistas, no niego la cruz de la parroquia, ¿verdad? Respecto a estas críticas en evolución, en todo, ¿no? Critican todo, la evolución, la agricultura, la medicina, todo, haciendo crítica a estos reduccionismos ontológicos. Entonces, bueno, sí hay, lo podemos seguir buscando y lo podemos seguir pensando justamente para no irnos tan triste, porque propuestas hay. Y bueno, les dejo aquí, justo ya está esta referencia de Lewontin y de Freire. No sé si alguien quiera compartir algo más para cerrar. Pues no, más bien comercial para los biólogos. Los historiadores nos reunimos los sábados de 9 a 11, a 12. ¿De qué hora nos reunimos, yo? Sí, de 9 a 11 creo. Sí, de 9 a 11. Ya este sábado concluimos, tuvimos todo un mes de pláticas y vamos a hablar de qué es la conciencia crítica, ¿no? Muchos maestros cuando les preguntas, ¿para qué educas? ¿No? ¿Cuál es el fin de que alguien estudie tu materia? Muchos dicen, para desarrollar la conciencia crítica, para ser alumnos críticos, pero en realidad no saben qué es eso, ¿no? No son capaces de definir qué es lo crítico, qué hace a una persona ser crítica y a otra no. Entonces vamos a platicar un poco sobre eso, la mitad de la sesión, la otra mitad son como ya cosas de historia, pero igual pueden quedarse, ¿no? Que es de la enseñanza de la historia. Pero igual es interesante discutir qué es eso de ser crítico, ¿no? Para que si les interesa le caigan. Sí. Y pues no se depriman, sí hay opciones. Sí, también en biología justo vamos, y ya es una invitación para los historiadores y para los que están acompañándonos hoy. Vamos a estar, esta siguiente sesión vamos a tener clases muestra, pero en algún momento queremos discutir tanto una película que se llama Educación en Movimiento, que
pugna por la educación popular en América Latina, y hacia el final así estoy aventándome al borde para leer a Iván Illich, también para seguirle pensando, ¿no? Entonces, bueno, ya ven que traen ustedes su desmadre en el chat con la pobre Umbridge. También Bell Hooks, podemos retomarla, Marce. Bell Hooks es muy bella y es poderosa en las propuestas que tiene, entonces podemos también platicarla. Y sí grabamos la pasada. ¿Dónde los encuentro? En YouTube incluso. No, los de biología van a estar en el Padlet. Tenemos un Padlet donde ahí colgamos las cosas. Se las voy a presentar brevemente ya para... Bueno, ya acabamos. Como me lo preguntan, pues aprovecho que estamos aquí, ¿verdad?